libros de los activos fijos por la adopción de las normas internacionales de información financiera. Y acá hay una interpretación importante, que es que el requisito de registro contable básicamente está referido a la vida útil y no al costo, ¿ok? No a la base de cálculo, sino simplemente como un mecanismo de control de la vida útil, del tiempo en el cual ese bien va a afectar el resultado, pero no respecto de aquellos casos en que se produce una modificación del costo. Ahora vamos a ver más adelante los ejemplos. Le pongo un ejemplo para comenzar. El caso de la diferencia en cambio que yo les comentaba. Imaginemos que compramos un bien que está en moneda extranjera, se produce una pérdida de cambio, financieramente esa diferencia en cambio se va al resultado, no es un activo cualificado, y tributariamente esa diferencia en cambio afecta el costo del activo, es mayor costo del activo. La pregunta es, ¿podremos cumplir el requisito del registro contable para esa depreciación? No para esa diferencia en cambio, ese mayor valor del activo tributario. La respuesta sería que no, porque simplemente no está registrado como tal. Ya se fue al resultado financieramente hace rato. Pero entonces decimos, oye, no debería haber ningún problema tributario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos simplemente afectando el costo y no la vida útil. Y entendemos, esta es una interpretación, que el requisito del registro contable es un elemento de control de la vida útil y no del costo. Si no, tendríamos que concluir, de repente, que ese mayor valor, esa diferencia en cambio, que es mayor valor del activo tributario, nunca sería depreciable, nunca afectaría el resultado fiscal, y eso de nuestro punto de vista no es aceptable. A su vez, y finalmente en la parte de criterios básicos, hay una serie de controles que la norma nos exige, aparte del registro contable de la depreciación para los otros bienes del activo fijo. Paro un ratito acá y me tomo la libertad de preguntar si hasta acá estamos claros. Le preguntaba a Ulises, ¿qué río uso? Le tendría que preguntar si esto está más claro que las aguas del río Moche. ¿No, Ulises? ¿Qué hemos dicho hasta acá? Lo voy a repetir porque si no nos vamos a perder en los ejemplos. Que tenemos un costo tributario dado por el costo computable, que da origen al valor sobre el cual se deprecia, que también parte de ese valor depreciable puede estar dado por la diferencia en cambio, por esta norma especial tributaria, que a su vez en ciertos casos las revaluaciones con ocasión de una reorganización pueden afectar este costo tributario, que al momento de ver la otra parte de la ecuación, la depreciación, hay dos tipos de depreciación, aquella que es para edificaciones y construcciones, 5%, y para los otros bienes del activo es lo que está registrado contablemente siempre que no se pase de un tope, ¿sí? Y hemos dicho que, bueno, este requisito del registro contable de la depreciación para los otros bienes del activo fijo distintos a las edificaciones y construcciones, lo entendemos básicamente vinculado al control de la vida útil, más no, y es nuestra interpretación, respecto de las variaciones en el costo. ¿Ok? Con esas herramientas vamos a tratar de ver cierta casuística. Y vamos a comenzar por el tema de la asignación de costo atribuible y nueva vida útil. Nos vamos a pasar por los 4 supuestos que estaban planteados desde el comienzo. Costo atribuible, asignación de nueva vida útil, valor residual, y después tocaremos el tema de la componentización. Primer ejemplo. No sé cómo hago esto para... Ok, tenemos un bien cuyo valor en libros es 1000, su costo en libros es 1000, su costo tributario 1000, su depreciación acumulada 1000, su depreciación acumulada para efectos fiscales 600, su costo neto para efectos financieros es 0, su costo neto para efectos tributarios 400, es una edificación y construcción, por tanto su depreciación es una tasa fija de 5%, ¿no? Muy bien, aplicamos por primera vez las NIFs y le atribuimos nuevo costo, ¿ok? Era 0 y ahora le ponemos 500, la parte tributaria no se mueve, el neto ahora en libros es 500, el costo neto tributario no se mueve, y nos preguntamos, si la tasa de depreciación contable es 9%, ¿cuánto es la depreciación contable?
9% sobre 500, 45. ¿Cuál es la tasa de depreciación tributaria? 50, 5% sobre los 1000 sigue siendo 50, ¿ok? Y acá la conclusión es, bueno, acá no nos importa mucho lo que pasa en la contabilidad. ¿Por qué? Porque esta es una edificación y construcción. Es una tasa fija y no nos importa para nada qué ocurra con el tema contable. Simplemente hago mi conciliación y me deduzco 5 porque mi depreciación tributaria es mayor en 5 que lo que está contabilizado. ¿Ok? Primer ejemplo, luego de haberle atribuido costo a un bien que ya está financieramente totalmente depreciado, pero que le quedaba costo neto tributario. Segundo ejemplo, ¿ok? Es el mismo supuesto, un bien que está totalmente depreciado, tiene costo neto fiscal, pero a diferencia del caso anterior, estamos ya no con una edificación y construcción, sino con una maquinaria y equipo. ¿Y qué cambió acá? Básicamente lo que cambia son las reglas para poder tomar esta depreciación. ¿Sí? Porque decíamos, para las edificaciones y construcciones 5% no nos importa qué pase con la contabilidad, y para las demás tenemos que ver que la depreciación es aquella que está registrada contablemente siempre y cuando no nos pasemos del tope. Pero adoptamos la NIF por primera vez, le ponemos un costo financiero de 500 frente al 0, mantenemos el costo neto tributario en 400 y probamos con dos tasas financieras, con 35% y con 10%, y nos salen estas depreciaciones. La depreciación tributaria sigue siendo de 100, y la respuesta es ¿por qué? Porque tengo una norma especial, una disposición final transitoria de un decreto supremo 194F, antiguo, ¿ok? Que me dice un poco... que me dice, oye, cuando tú ya te has consumido totalmente el valor en libros, tú puedes seguir aplicando la depreciación tributaria, en este caso 10% sobre 1000, en la medida que hayas registrado correctamente este efecto vía el registro del impuesto diferido. Por aplicación de esta norma especial, para el caso en que ya tengo un bien totalmente depreciado en libros, debo seguir tomando esta depreciación de 100, ¿ok? Y no hacer caso omiso a la depreciación contable, que dependiendo de la tasa me sale una adición o una deducción, dependiendo de la tasa de depreciación financiera que yo haya tomado. Está condicionada la depreciación a la contabilización, no respecto de esta situación de las tasas, pero sí para la aplicación de esta disposición especial que yo les decía, que entra a tallar cuando los bienes están totalmente depreciados desde el punto de vista financiero, y por tanto puedo seguir depreciando para fines fiscales usando la tasa que venía aplicando. Tercer supuesto y último supuesto en relación con costo atribuido. Tenemos un costo de 1000, una depreciación acumulada de 200, un neto de 200. Fíjense que acá ya no tengo el bien totalmente depreciado. Fiscalmente iba corriendo igual, 100, 800 y 200. Es una maquinaria, no es una edificación y construcción. Aplico las NIF y este costo sube a 600. Subo el costo neto a 600, el costo tributario queda igual. La pregunta es, si aplico una tasa una nueva tasa de 15% producto de una nueva vida útil de 6.67% y mi depreciación contable es de 90, ¿cuál es mi depreciación tributaria? Y acá tengo dos interpretaciones. La primera es, la segunda es, toma 90, porque 90 está registrado contablemente. Nosotros pensamos que si bien no hay una norma que nos diga expresamente cuál es el camino, cuál es la depreciación a tomar, lo correcto es tomar una depreciación de 30 y aplicar la tasa contable, porque nosotros debemos buscar que este registro contable sea una expresión de una coincidencia entre la vida útil contable y fiscal, en la medida y en la búsqueda de que ambas depreciaciones culminen juntas.
si no vamos a tener una situación de comparar no vidas útiles contra vidas útiles tributarias y contables, sino en el segundo caso estaríamos comparando simplemente montos de depreciación contra montos de depreciación. Y la depreciación financiera luego de los primeros 3 años seguiría, pero la depreciación tributaria había terminado, y eso para nosotros no es el camino que deberíamos seguir. Esto es nítidamente una interpretación. Pasemos al tema de cambio de vida útil. La NIC 16 establece que la vida útil es el periodo por el cual se espera utilizar el activo. La gerencia debe evaluar los métodos o las tasas para cada ítem o categoría dentro del rubro de activos fijos según la vida económica de los activos, y luego proceder a estimar los excesos o defectos de la depreciación registrada. Y a su vez, alternativamente, de acuerdo con la NIF 1, podrá optar por registrar el valor razonable. ¿Qué pasa cuando aplicamos, y vamos de nuevo a los casos prácticos, qué pasa cuando aplicamos la NIF por primera vez y afectamos la vida útil? En este caso, le asignamos a este activo fijo una menor vida útil remanente. Fíjense de nuevo que estamos acá frente a una edificación y una construcción. Tenemos un bien cuyo costo en libros es de 1000, una depreciación acumulada de 400, su neto 600, y vamos de la mano, en este caso, con la parte tributaria. Aplicamos las NIF. El costo sigue siendo 1000, pero fíjense, la depreciación acumulada subió a 800 y me quedó un neto de 200. ¿Sí? El costo tributario es de 1000, la depreciación acumulada es de 400, el neto es 600. Como estamos en el caso de una edificación y construcción, nuevamente mi depreciación es de una tasa fija. Entonces no me importa lo que pasa en la contabilidad, simplemente aplico el 5% sobre el costo tributario y esa es mi depreciación. En el caso de lo que es edificaciones y construcciones, la solución o las diferencias que se generan por aplicación de los NIFs se resuelven muy fácilmente, simplemente aplicando la tasa fija sobre el costo tributario. Movámonos al caso de una maquinaria. Le asignamos luego de la aplicación de las NIF una menor vida útil remanente. Hasta acá, hasta antes de la aplicación de las NIF, estábamos corriendo de manera similar entre la depreciación tributaria y la financiera. Aplicamos las NIF. El costo sigue siendo el mismo, pero miren, la depreciación acumulada aumentó, pero aumentó con cargo al patrimonio. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo la contabilidad? Que debía haber depreciado más rápido, ¿no? ¿Sí? Que he depreciado más lento de lo que debía haber depreciado. Y por tanto me asigna un menor costo neto. Tributariamente sigo igual. Entonces la pregunta es, tomando como punto de partida que tengo una tasa de 8%, ¿cuál es mi depreciación aceptada? La contable es de 80, la tributaria también podría ser 80. Pero fíjense cuál va a ser mi problema. Mi problema va a ser que cuando termine de depreciar contablemente, no voy a haber terminado de afectar el resultado fiscal con este costo tributario. En otras palabras, si tengo que tomar la depreciación que está registrada contablemente, solamente voy a poder tomar los 200. Y los 100 de diferencia, en principio, si aplico esto a rajatabla, no podrían afectar el resultado fiscal. ¿Por qué? Porque esa depreciación de esta maquinaria y equipo nunca estuvo registrada contablemente como tal. ¿Y cómo que no estuvo registrada contablemente como tal? Sí, pues porque cuando tuve que ajustar por adopción de las NIF el costo neto, afecta el patrimonio directamente. Y no registré una depreciación como tal. La pregunta es, ¿nunca podré tomar estos 100 de costo tributario? ¿No serán deducibles? La respuesta debería ser que no. ¿Okay? Que yo siempre podía tener derecho a afectar fiscalmente estos 100. La pregunta es ¿cómo? ¿Como depreciación? ¿Tendré que esperar a enajenar el bien? ¿O tendré que esperar a hacer una tasación y declararlo fuera de uso, por ejemplo? ¿O un informe técnico más que una tasación y declararlo fuera de uso? Y aquí uno de los vacíos o peligros o riesgos que se podría presentar en aquellos casos en que por adopción de las NIF ponemos menor vida útil remanente, aumentamos la depreciación acumulada
y se produce esta discordancia entre los costos netos tributarios y financieros. Ok, ya, ¿y cuánto tiempo me queda, Ulises? Perdóname, ¿estoy bien o estoy? 15 minutos. Estamos ya casi al tiempo. Entonces voy a terminar este y un casito más, si les parece, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice Trujillo? El público quiere más. Ok, seguimos. Entonces lo voy a hacer rapidito, pero vamos yendo a los casos. El siguiente caso es de mayor vida útil remanente de un bien que está totalmente depreciado fiscalmente. Es una maquinaria. Costo, acá estamos la parte financiera de la mano con la parte tributaria. No tengo nada, mi costo financiero neto es cero, mi costo tributario es cero. Aplico por primera vez las NIFs. ¿Y qué sucede? Tributario no pasa nada, pero financiero le doy costo neto, le doy valor. Tributariamente no pasa nada, pero contablemente comienzo a tener una depreciación. Me pregunto, ¿no está esto evidenciando, por casualidad, que mi contabilidad ha estado en el pasado tributarizada, de alguna manera? ¿No está evidenciando, de alguna manera, o la SUNAT o la administración podría preguntarse, oye, ¿registró bien usted su esa contabilidad, ese registro contable, está correcto? Porque, ¿cómo es posible? Pregunta, que tenga 33% más de costo neto, cuando supuestamente esto lo evalúa año a año. ¿Existe un riesgo? Mientras más sea el costo neto, podríamos hablar de la existencia de un neto. Cuando estas variaciones sean razonables, yo creo que simplemente son las variaciones que se producen año a año o en un interín de plazo razonable, las simples variaciones. Pero si el costo neto me sube 70%, bueno, podría tener un riesgo de tener que preguntarme, ¿qué pasó con ese registro contable? ¿Podría la SUNAT cuestionarme y decirme esa depreciación de años pasados no es deducible? ¿Ok? Porque no es correcto el registro contable. Registraste contabilidad de manera, tomaste depreciación, si quieres, anticipada, más rápido de lo que debías. Pregunta suelta. Valor residual. La gerencia debe estimar el valor residual de cada activo. La NIC 16 establece que el importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. Muy bien. Asumamos ya lo que hemos visto en los casos anteriores y para hacerlo simple el tema, tenemos un costo de adquisición de 1000, depreciamos sobre 800 porque 200 hemos dicho que es el valor residual sobre el cual no depreciamos. La pregunta es, ¿tributariamente tenemos que depreciar sobre los 1000? Sí, sin duda. Tenemos que tomar una deducción de menos 200, muy bien. La pregunta es, estos 20 los tendría que incluir como parte del costo de producción en la medida que esos activos hayan sido utilizados para la producción de bienes. Tengo que hacer una conciliación más, ¿okay? Manual, por fuera del sistema. Es un tema que lo planteo simplemente para poder avanzar con el último tema. Componentización, y con esto cierro, Ulises, perdóname. La DIC 16 nos establece que una entidad distribuidora, el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas, que una entidad distribuirá, debe distribuir el importe inicialmente reconocido con una partida de propiedad, planta y equipo entre sus partes significativas y las debe depreciar separada cada una de esas partes, solamente aquellas que sean obviamente significativas. Tiene que hacerse un estudio técnico, la gerencia debe hacerlo, identificar los componentes principales de cada activo y analizar su vida útil. Ok, entonces tenemos el elemento, que es el activo, tenemos sus componentes y si bien hay un costo de adquisición integral, sobre la base de las tasaciones, las proformas, la evaluación, se puede identificar o se debe identificar un costo para los principales componentes, como seguramente han visto durante esta exposición. ¿Cuál es el problema? El problema está en que, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos en el caso de los otros activos fijos, es decir, aquellos que son distintos a las edificaciones y construcciones, y respecto al cual decíamos que su tasa aceptada fiscalmente es aquella que está registrada en la contabilidad siempre que no se pase de un tope? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si no repito todo y Ulises me mata. ¿Ah?
No, sí, lo que pasa es que ese límite, ese tope, ese registro contable con un tope, el tope está planteado no pensando en la componentización. No está planteado el tope cuando nos dicen la depreciación tributaria en el caso de la maquinaria y equipo minero es 33%, por decirles un número. O en el caso de los otros activos fijos, o la maquinaria y equipo es 10%. No nos dice para los componentes principales, nos dice maquinaria y equipo. No nos pone un tope para cada componente. Entonces tenemos que preguntarnos qué sucede en un caso como el que les voy a plantear, que es el de un horno, cuyo costo es de 1.000 y que tiene una chimenea, un equipo de procesamiento de datos y el horno como digamos como equipo. ¿Ok? Y respecto del cual se han identificado los siguientes componentes: chimenea 8%, la chimenea, el equipo de procesamiento de datos y el horno. Y se les ha determinado una vida útil distinta. A la chimenea, producto de esa vida útil, se le ha calculado una tasa contable de depreciación de 8%, al equipo de procesamiento de datos 33% y al horno 6%. ¿Cuál es la tasa máxima prevista en las normas del impuesto a la renta? 10% maquinaria y equipo, 25% procesamiento de datos y 20% para el caso del horno, activo fijo minero. Entonces tenemos que preguntarnos cómo aplicamos estos límites. Aplicamos la tasa máxima, ¿ok? Esta es la minera. Aplicamos la tasa máxima por el total del bien, 20%, respetando que es un equipo minero, o lo aplicamos por cada componente. Le ponemos el tope por el bien como elemento o le aplicamos el tope por el bien como componente. Los resultados van a ser distintos. ¿Ok? Miren este caso que está en la pantalla. ¿Ok? Cuando comparamos por elemento, ¿sí? El bien tiene una tasa de depreciación fiscal de 5, 5, 20 y comparamos con una tasa de depreciación tributaria, esta es una maquinaria de equipo, de 10%, y fíjense, nos salen una serie de adiciones. Comparo la sumatoria de los componentes, 155, contra la tasa aplicable a la totalidad del elemento, 10%, y determino adiciones o depreciaciones en exceso fiscalmente de 55, 55, 55. ¿Cuál es el problema de esta solución? De aplicar esta comparación de los topes por elemento y no por componente. Que bueno, que al final me quedo con un valor neto fiscal de 275 en el año 20 de depreciación. Es decir, luego de haber ocurrido el último año de depreciación, me sigo quedando con un costo neto fiscal relevante. Y eso pareciera que no tiene mayor sentido. No estoy logrando mi objetivo, que la vida útil tributaria y financiera coincida. Y quizás, y en esto necesitamos probablemente una norma para que nos aclare la situación, quizás hace más sentido una comparación por componente, ¿sí? En la cual, si bien financieramente estoy tomando la sumatoria de los componentes, al momento de aplicar fiscalmente la depreciación tributaria, corro las adiciones necesarias, sobre todo acá, para que luego de haber este componente, que es el que tiene 5 años financieramente terminado su depreciación, poder tomar la depreciación fiscal sobre la base de esa disposición transitoria y final que yo les comentaba anteriormente, que nos dice que cuando la depreciación financiera ya ha sido concluida, me puedo tomar, previo registro del activo diferido, el saldo pendiente de depreciación tributaria. Sobre esto creo que todavía hay mucha tela para cortar y creo que vamos a necesitar sin duda una precisión normativa, pero pareciera que la solución de una comparación por componente nos da un resultado más razonable respecto a la comparación por elemento, que determina que una vez transcurrido el plazo de depreciación financiera del bien, sigue existiendo costo neto fiscal por depreciar. Bueno, gracias por su tiempo, y eso es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, David. Eh, Solamente para acotar el nuevo término componentización, un tanto medio difícil, pero el tema viene después cómo hacemos esas valorizaciones, ¿no? Habla de un peritaje, entonces pareciera que va a salir una nueva carrera, ¿no? Los peritos tasadores, pues de cada tipo de maquinaria, equipo, que vamos a estar pendientes a cada momento de lo que antes era quizás voluntario hacerlo, una valorización, una tasación, ¿no? Ahora pareciera que va a ser un elemento pues mucho más seguido y que nos va a hacer tener una nueva especialidad quizá en el mercado. Gracias. A continuación vamos a pasar con nuestros panelistas. En esta oportunidad Gustavo López Ameri es socio de Deloitte, de la División de Asesoría Tributaria y Legal. Él es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene estudios de posgrado en la Universidad de Lima. Él es también docente de la Universidad de Lima y de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, UPC, en la ciudad de Lima. Le invitamos a Gustavo, se tiene el tiempo de 10 minutos para hacer su intervención. Muchas gracias, Ulises. Muy buenas noches a todos. Voy a tratar de ser breve para de alguna manera ahorrar el tiempo de la siguiente participación de Jorge. Yo quisiera resaltar de alguna manera o reiterar el tema que mencionó Rudolf y también David relacionado al tema justamente de la relación entre contabilidad y tributación, porque creo que es un tema fundamental. Lo que estamos conversando en estos momentos, tanto las presentaciones de Rudolf como David han versado justamente sobre este problema, y ha habido muchos temas a los que ellos han planteado, si procede o no procede, si realmente ese puente entre contabilidad y tributación realmente se está construyendo o todavía falta mucho por hacer. Y me parece claro que la contabilidad tiene por objeto el reconocer y registrar los hechos económicos, y el resultado contable plasmado en estados financieros debe reflejar la capacidad económica de la empresa como una manifestación objetiva de su deber de contribuir o de su capacidad contributiva. En términos generales, creo que la contabilidad resulta ser el instrumento idóneo y probablemente el más riguroso para medir efectivamente la capacidad económica o la capacidad contributiva de las empresas. Recordemos que el impuesto a la renta es un impuesto que en teoría por lo menos es el más adecuado para gravar la manifestación de capacidad contributiva que consiste en la generación de riqueza. Entonces, estas premisas van a poner a la contabilidad como un punto de partida justamente para la determinación del impuesto a la renta de las empresas. De otro lado, tenemos que la contabilidad también provee de información a las empresas para que éstas cumplan sus obligaciones tributarias. Entonces, todo esto lleva en consecuencia que el fisco es uno de los principales usuarios de la información contable de las empresas, y en función de ello existe una dependencia, o de alguna manera la consecuencia es una estrecha dependencia entre contabilidad y tributación. Ahora, este tema no es pacífico. Efectivamente, en la doctrina uno encuentra que hay autores que sostienen que es incompatible definitivamente los principios económicos que regulan la contabilidad y de alguna manera el objetivo de la contabilidad, que es proveer información de la realidad económica a las empresas, tanto del pasado, del presente y del futuro, de cara a que los gestores, los accionistas tomen efectivamente decisiones económicas, decisiones financieras, planificación estratégica, control interno, etcétera, frente a los principios recaudatorios que sustentan la legislación fiscal. Pero incompatibilidad o no, de alguna manera el hecho que el impuesto a la renta parte del resultado contable para determinar la base imponible, hace que efectivamente esa relación exista y de alguna manera tenga que resolverse. En doctrina, si queremos, por lo menos en teoría impositiva, ha habido tres grandes tendencias para efecto de manejar esta relación entre contabilidad y tributación. De un extremo tenemos aquellas legislaciones que inicialmente le dieron preeminencia a la parte contable, o el resultado contable determinado según principios contables sobre el resultado fiscal. De alguna manera, la contabilidad, bajo sus principios, es la que determinaba el resultado que iba a estar a efecto de imposición. En el otro extremo tenemos aquellas legislaciones que optaron por una suerte de preeminencia a la norma fiscal sobre la norma contable, es decir, a una suerte de contabilidad fiscal para efecto de determinar el impuesto a la renta. Y aquellas legislaciones intermedias en las que de alguna manera se le dio autonomía tanto a la normativa contable como a la normativa tributaria, permitiendo efectivamente a través de ajustes contables determinar la base imponible.
Pero esto lleva efectivamente a una necesaria coordinación y armonización entre la contabilidad y la tributación. Principalmente porque es contrario al principio de legalidad o al principio de capacidad contributiva el hecho de que se afecte de alguna manera la deducción de gastos o se limite la deducción de gastos básicamente por temas de recaudación fiscal o por facilidad o dificultad en el control fiscal, y también por el otro porque de alguna manera es ilógico o injusto afectar la realidad económica de las empresas buscando una menor imposición a través de registrar, de hacer una contabilidad basada en temas fiscales. Entonces, todo esto lleva efectivamente a un análisis de que contabilidad y tributación están estrechamente relacionados, y esto se ha sentido más aún en los últimos años con todo este proceso de normativización de la contabilidad. Mencionaba efectivamente David como en el pasado, y creo que la mayoría de ustedes han pasado por esa etapa en la cual para la contabilidad se regía por la tributación, o sea, de alguna manera hubo una buena época en que se hacía así. Después, de alguna manera, ya la evolución, todos estos temas de armonización ha ido que efectivamente la contabilidad se vaya normativizando, y a veces ha ocurrido esto a nivel de estados o a nivel de organismos internacionales como el IASB, que de alguna manera establece estas normas contables de aplicación general. Pero el proceso es el proceso de decantación o de permeabilidad de estas normas internacionales de contabilidad hacia la legislación fiscal, es justamente lo que está trayendo ciertos problemas. Por lo menos en nuestro caso, el reconocimiento expreso de las normas y de los principios contables o las normas internacionales en la elaboración de estados financieros que trae el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, o aún inclusive la aprobación de estos principios por el Consejo Normativo de Contabilidad, no son suficientes para considerar que se ha juridizado o se han convertido en normas jurídicas a estas normas contables, que en el fondo, como mencionaba Rudolf, son estándares de elaboración de estados financieros. La traducción ha sido normas, pero en el fondo son simplemente estándares, y de alguna manera eso está, creo yo, generando una confusión al momento de aplicar el principio de legalidad. ¿Y qué ha venido ocurriendo? Si uno revisa pronunciamientos de la Administración Tributaria o inclusive resoluciones del Tribunal Fiscal, encuentra que en efecto la Administración Tributaria ha venido considerando una remisión tácita en muchos casos o inadecuada de las normas contables para la determinación del impuesto a la renta. Y esto de alguna manera llama la atención porque claramente no solamente la Constitución, el artículo 74, establece el principio de legalidad por el cual, como mencionaba Rudolf, la determinación, no solamente la aprobación de los impuestos debe hacerse por ley o normas de rango de ley, sino el Código Tributario menciona este principio de preferencia de ley por el cual es la ley la que tiene que determinar los elementos esenciales de la obligación tributaria, y entre ellos el aspecto material que comprende la base imponible. Y la base imponible tiene una función hacia adelante que no solamente consiste en la cuantificación de la obligación tributaria, sino también una perspectiva retrospectiva de conexión con el hecho imponible. Y ahí es justamente el elemento central de que si no estamos regulando de manera adecuada la determinación de la base imponible, respetando el principio de legalidad, estamos afectando justamente el marco de garantías constitucionales y legales que establece nuestro sistema jurídico. Entonces, yo le mencionaba este tema porque cuando uno revisa efectivamente, sobre todo los pronunciamientos de la SUNAT, encuentra que esta remisión se ha hecho transgrediendo de alguna manera la propia normativa del Código Tributario. Mencionó Rudolf también que el Código Tributario menciona en la norma séptima que en todo lo no regulado en el Código Tributario u otras normas tributarias se podrán aplicar normas distintas a las tributarias en tanto no las desnaturalicen o las transgredan, y supletoriamente principios del derecho tributario, principios del derecho administrativo o principios generales del derecho. Pero esa referencia a normas que hace expresamente la norma octava aparentemente ha servido para considerar que ese es el fundamento jurídico sustantivo a efecto de considerar que normas contables equivalen a normas de cualquier tipo. Y ahí creo que hay un tema central porque el concepto de fuente de derecho, y eso está unido también a la norma tercera del título preliminar, el concepto de fuente de derecho reconocido en nuestro sistema constitucional y en el Código Tributario apunta a que son fuente de derecho tributario la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, es decir, normas jurídicas, adicionalmente la jurisprudencia, la doctrina jurídica y eventualmente normas
de resolución de carácter general dictada por la Administración. Esa es, en consecuencia, las fuentes normativas que informan al derecho tributario. Entonces, lo primero que debe hacer la Administración cuando pretende hacer una remisión a las normas contables es justamente definir o seguir los cauces legales establecidos en nuestro sistema. Es decir, no basta que las resoluciones o eventualmente los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria o la resolución del Tribunal Fiscal mencionen simplemente por default el carácter de las normas contables como fuente general, o eventualmente hagan mención a la norma 9ª de título preliminar, o en algunos casos inclusive las están considerando como base legal, o sea, la propia Administración está juridizando, llevándolas al nombre de rango jurídico a estas normas contables, sino que todo esto tiene que ser de manera sustentada, de alguna manera jurídica. O sea, si no, estamos desconociendo sustancialmente todo este espectro de garantías y sobre todo el principio de legalidad. Creo que la conclusión final que quiero aportar al panel, y dejo a Jorge en lo demás, es que este puente que se tiene que construir, o sea, estamos de acuerdo con toda la evolución, la dinámica contable, todo este proceso de armonización en la parte contable va a ser beneficioso para todos los usuarios de estados financieros y para el Estado mismo, pero de alguna manera el puente de conexión entre el derecho tributario y la normativa contable, o la norma fiscal y la norma contable, está por hacerse. Y ahí es donde estamos incurriendo en serios problemas desde el punto de vista del principio de legalidad o del principio de reserva de ley, y sobre esa base los contribuyentes en algún momento van a accionar ante las instancias judiciales correspondientes, alegando efectivamente que la Administración Tributaria en sus resoluciones está contraviniendo el principio de legalidad. Entonces, o ya sea en un proceso inicial de llevar a norma de rango de ley el famoso artículo 33 del reglamento que permite efectivamente los ajustes contables, o normas especiales como las que mencionaba en la exposición del artículo 11, inciso G del reglamento, que hacen una remisión a los principios contables, pero desde una perspectiva reglamentaria, no de una perspectiva legal en el sentido de ley, o norma con rango de ley. Probablemente empecemos con un proceso que vaya desde de esos cambios que creo que son necesarios a la altura actual de toda la implementación de normas internacionales y los cambios que van a venir, hasta un proceso mayor que tienen otras legislaciones como la española, en la cual es la ley la que ha reconocido el contenido de las normas internacionales, y en función de ello existe inclusive un derecho contable donde tiene sus principios, sus fuentes, su normativa, que encalza o engarza con la normativa fiscal sin ninguna violación al principio de legalidad alguna. Entonces creo que la tarea por hacer es ardua, creo que estamos empezando este proceso de implementación de normas contables, y sobre todo a nivel del legislador tenemos que insistir y llamar la atención que estos puentes tienen que construirse, si no efectivamente todo el desarrollo que estamos haciendo se puede caer de manera sustancial. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo nos ha hecho ver un plano que es el plano legislativo. Entonces tenemos ahí las instituciones como el Colegio de Contadores, pues para que haga esos puentes, que es necesario hacerlo mientras más rápido, mejor, y después que no vengan las complicaciones de tipo legal. Dejamos como panelista a Jorge Márquez Bazán, es contador tributario de Minera Aruntani, Sociedad Anónima Cerrada, tiene un posgrado en normas internacionales de información financiera y estudios de maestría en tributación y política fiscal en la Universidad de Lima. Se desempeñó como contador tributario corporativo en la compañía minera Milpo, Sociedad Anónima Abierta, y como funcionario de SUNAT. Actualmente es contador tributario de Aruntani, Sociedad Anónima Cerrada. Dejamos un uso de la palabra con sus 10 minutos a Jorge. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Gracias a todos. No quiero quitarle mucho tiempo tampoco a la presentación siguiente. Ya prácticamente todos los temas semi-controvertidos ya han sido tocados por los expositores y en realidad redondeados por Gustavo, ¿no? Lo que sí, llegando un poquito más al tema, aterrizar al tema contable, yo soy contador y estoy escuchando todos los temas doctrinarios acá y no quiero echar más leña al fuego, ¿no? Pero el tema es que sí, tenemos un tema doctrinario y nosotros muchas veces como contadores nos vemos obligados, pues, hacemos nuestro cierre contable, llegamos a fin de mes, tenemos que determinar pues una provisión del impuesto a la renta y nos vemos con la disyuntiva de qué es lo que aplico, pues, ¿no? Hay algunas cosas que deberían ser adiciones o no en función a criterios del Tribunal Fiscal o a criterios de SUNAT, o yo debería aplicar haciendo una interpretación pues de la norma sistemática, aplicar las NICs ahora como las NICs y las IFRS ahora como se está estableciendo.
Definitivamente hay que juridizar la norma, todavía estamos muy alejados de eso, esperemos que el camino no sea tan largo, ¿no? Pero sin embargo quería comentarle acerca de algunos casos que se ven en el día a día y que hemos, de repente me van a disculpar si solamente o enfoco más en el tema de minería, que es mi campo, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas opiniones del tribunal y de la SUNAT, ¿no?, con respecto al criterio de vengado. Ustedes saben, cuando nosotros vamos a determinar pues, el pago en nuestros impuestos, sobre todo el impuesto a la renta, aplicando al criterio de vengado que no existe en la ley del impuesto a la renta, ¿no? No existe en la ley del impuesto a la renta una interpretación, ni siquiera, y tampoco la definición de lo que es el devengado. Entonces, el Tribunal Fiscal y la SUNAT, ¿no?, mayoritariamente se ha inclinado por el tema de irse a la NI 18, lo que dice la NI 18, que establece una serie de requisitos para poder reconocer los ingresos, ¿no? Sin embargo, ¿no?, vamos a encontrar también algunas otras opiniones del tribunal, incluso de SUNAT, que señalan un devengado legal, en el cual dicen, bueno, cuando tienes derecho a cobrar independientemente de que se hayan cumplido los requisitos de la NI 18, ya ese es un concepto de devengado y tú deberías pagar la renta en función a eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora, no?, cuando, digamos, ya es una fuente de derecho, de acuerdo a nuestra normatividad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Debemos aplicar eso, debemos interpretar el devengado legal porque es una opinión del tribunal, como si fuera una fuente de derecho, debemos irnos a la NIC. ¿Cuál es la aplicación de las normas acá, ¿no? Con respecto a qué ocurre, y redondeando un poquito más el tema, o digamos haciendo hincapié en esto, las normas contables se van modificando en el tiempo, ¿no? Se van modificando, se van analizando, van saliendo temas controvertidos. Y en este caso, en un caso vimos, por ejemplo, ha habido una modificación a la NI 16, una revisión que se hizo, y en el 2006, ¿no?, se hizo una modificación con respecto a aquellos activos fijos que estaban relacionados a lo que era recursos naturales, ¿no?, respecto a lo que era reservas, recursos naturales. Entonces, una